Si te gusta este video, recuerda darle me gusta, suscribirte a este canal de YouTube y si Dios quiere, nos veremos en el próximo video. Pureza y castidad. Episodios y dictados extraídos de la obra magna, el Evangelio como me ha sido revelado, dado a María Valtorta. Jesús, después de su regreso del desierto, donde permaneció 40 días, se cruzó cerca del vado del Jordán con un grupo de hombres de distintas edades. Entre ellos, Juan fue el primero en ver a Jesús y lo señaló a su hermano Santiago y acompañantes. Amé a Juan por su pureza. Modos de virginidad, dice Jesús. El grupo que me encontró era numeroso, pero uno solo me reconoció, el que tenía el alma, el pensamiento y el cuerpo limpios de toda lujuria. Insisto en el valor de la pureza. La castidad es la fuente de la claridad de pensamiento. La virginidad afina y conserva la sensibilidad intelectual y afectiva hasta la perfección, que solo quien es virgen lo sabe. Se puede ser virgen de muchos modos, a la fuerza, y esto sobre todo entre las mujeres, cuando no se han podido casar. Así debería ser también entre los hombres, pero no lo es, lo cual está mal, porque de una juventud ensuciada antes de tiempo por la concupiscencia, solo podrá salir un cabeza de familia enfermo en el sentimiento y frecuentemente también en el cuerpo. Existe la virginidad voluntaria, o sea la de quienes, en un arrebato del corazón, se consagran al Señor. Oh hermosa virginidad, sacrificio aceptable a Dios. Pero no todos saben permanecer en aquel candor de lirio, erguido sobre el tallo, orientado hacia el cielo, ignorante del fango que hay en el suelo, abierto tan solo a los besos del sol de Dios y a sus rocíos. Hay quienes permanecen fieles materialmente al voto en sí, pero infieles en el pensamiento, con el que lamentan y desean lo que han sacrificado. Estos tales no son vírgenes, sino a medias. Si la carne está intacta, el corazón no lo está. El corazón fermenta, bulle, exhala humos de sensualidad, tanto más refinada y exquisita, cuanto más es el fruto del pensamiento que la acaricia, la alimenta y la hace crecer continuamente en ideas de cosas ilícitas. Ilícitas no solo para quien es libre, sino con mayor razón para quien ha hecho votos. Entonces se produce la hipocresía del voto, en la que existe la apariencia, pero falta la realidad. En verdad os digo que, entre el que viene a mí con el lirio roto por la imposición de un tirano, y el que viene con el lirio que materialmente no está ajado, pero sí sucio de babas de una sensualidad amada y cultivada para llenar con ella las horas de soledad. Yo llamo virgen al primero, y no virgen al segundo. Al primero le doy la corona de virgen y la doble corona de martirio, por la carne herida y por el corazón que sangra por esa mutilación no querida. El pecado sensual, el mismo que usó para herir a Adán, es el primer paso usado por Satanás para atrapar a un alma, porque quita las fuerzas del alma y hace fácil presa de otros pecados. Dice Jesús, el valor de la pureza es tal que, como lo has visto, Satanás se preocupó ante todo de arrastrarme a la impureza, tentación en el desierto. Él sabe muy bien que el pecado sensual quita las fuerzas del alma y la hace fácil presa de otros pecados. La tentativa de Satanás se dirigió a este objetivo capital para vencerme. El pan, el hambre son solo formas materiales del disfraz del apetito que Satanás explota para sus fines. Muy diferente era el alimento que me ofrecía para hacerme caer a sus pies. Después vendría la gula, el dinero, el poder, la idolatría, la blasfemia, el rechazo de la ley divina. Este era el primer paso para atraparme, el mismo que usó para herir a Adán. Bienaventurados los puros porque verán a Dios, incluso desde la tierra. Dice Jesús, el mundo se burla de los puros, los impuros los rechazan. Juan Bautista fue víctima de la lujuria de dos obscenos. Pero si el mundo tiene todavía algo de luz,
se debe a los puros que hay en el mundo. Son ellos los siervos de Dios, y saben entender a Dios y repetir las palabras de Dios. Lo dije, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios, incluso desde la tierra. Ellos, a quienes el humo de la sensualidad no turba el pensamiento, ven a Dios, y le huelen, y le siguen, y le señalan a los demás. Juan de Zebedeo fue puro, fue en realidad el puro entre mis discípulos. ¡Qué alma de flor en un cuerpo de ángel! Él me llamó con las palabras de su primer maestro y me pidió le diese paz. Pero él ya tenía la paz en sí, por la vida pura que llevaba, y yo le amé por esta pureza suya, confiándole las enseñanzas, los secretos y la criatura más querida que yo había tenido, la Virgen. Fue mi primer discípulo, y desde que me vio, me amó. Su alma se había fundido con la mía. Desde el día en que me vio pasar a lo largo del Jordán y vio que me señalaba el Bautista. Aunque no se hubiera cruzado conmigo, luego, a mi regreso del desierto, me habría buscado hasta encontrarme. Porque era puro y humilde, y deseaba aprender la ciencia de Dios, e iba como agua al mar, hacia los que reconocía maestros en la doctrina celestial. La santa audacia de los puros y generosos, que sin miedo van a donde ven que hay Dios, hay verdad, doctrina y camino hacia Dios. Dice Jesús, y juntos regresamos a las orillas del lago de Galilea, donde me había refugiado para empezar allí mi evangelización. Después de haber hablado conmigo en el camino y durante todo el día en casa de un amigo nuestro y de nuestra familia, ellos hablaron de mí a los otros pescadores. La iniciativa fue de Juan, a quien el deseo de penitencia había hecho de su alma, ya de por sí limpia por su pureza, una obra maestra de claridad, limpísima sobre la que la verdad se reflejaba claramente, dándole también la santa audacia de los puros y de los generosos, que no tienen miedo de abrirse paso a donde ven que hay Dios, donde ven que hay verdad, doctrina y camino hacia Dios. ¿Cómo amé a Juan por esta característica suya, sencilla y heroica? Escrito el 25 de febrero de 1944. Jesús ha llegado a Cafarnaún después de días de ausencia. Se ha presentado al improviso ante algunos de sus discípulos, ocupados en esos momentos en la limpieza de las redes de pesca. Condición primera para ser míos. Tomad a estos niños como ejemplo. No hay sabio en Israel que sea mayor que el más pequeño de estos, cuya alma es de Dios y de cuya alma es el reino. ¿Por qué existe tanto poder en ellos? Algunos niños, entre tanto, han llegado corriendo y gritan: «¡El Maestro! ¡Está el Maestro! ¡Jesús! ¡Ha venido Jesús!» Y se le arriman. Él los acaricia, sin dejar por ello de hablar con los discípulos. Dice Jesús: «Simón, entro en tu casa, tú y vosotros id a comunicar que he venido. Después, traedme a los enfermos». Los discípulos salen, rápidos en distintas direcciones. Toda Cafarnaún ya sabe, no obstante, que Jesús ha llegado. Lo sabe por los niños, que parecen abejas que en enjambre dejan la colmena hacia las distintas flores. En este caso, las casas, las calles, las plazas. Van, vienen, jubilosos, llevando la noticia a las mamás, a los transeúntes, a los viejos que están sentados tomando el sol, y luego vuelven para que, una vez más, los acaricie aquel que los ama, y uno audaz dice: «Háblanos a nosotros, habla hoy para nosotros, Jesús. Te queremos y somos mejores que los mayores». Jesús le sonríe al pequeñuelo y promete que hablará para ellos. Luego, siguiéndole los pequeños, se dirige a la casa, donde entra saludando con su fórmula de paz. La paz descienda sobre esta casa. La gente se apiña en la estancia grande posterior, empleada para las redes, maromas, cestos, remos, velas y provisiones. Se ve que Pedro la ha puesto a disposición de Jesús, amontonando todo en un rincón para dejar espacio libre.
El lago no se ve desde aquí, solo se oye el rumor lento de sus olas, y se ve solo la pequeña tapia verdosa del huerto, con su vieja vid y su frondosa higuera. Hay gente hasta incluso en la calle, no cabiendo en la sala, ocupan el huerto, no cabiendo en el huerto, se quedan afuera. Jesús empieza a hablar. En primera fila se han abierto paso, sirviéndose de su actitud avasalladora y del temor que siente hacia ellos la plebe. Hay 5 personas de elevada condición social. Claramente, la riqueza de vestidos y soberbia denuncian que son fariseos y doctores. Sin embargo, Jesús quiere tener en torno a sí a sus pequeños, una corona de caritas inocentes, ojos luminosos y sonrisas angelicales, mirando hacia arriba a Él. Jesús habla, acariciando cada cierto rato la cabecita rizada de un niño que se ha sentado a sus pies y tiene apoyada la cabeza en las rodillas de Él sobre el bracito doblado. Jesús está sentado encima de un gran montón de cestos y redes. Salomón de David, de quien provengo yo, Mesías de Israel, dice: Mi amado ha bajado a su jardín, al vergel de sus balsameras, a pastorear su ganado en los huertos y a recoger lirios, él que se apacienta entre los lirios. Mi jardín, ¿qué jardín más hermoso y más digno de Dios que el cielo, donde son flores los ángeles creados por el Padre? Y sin embargo, no me refiero a ese. Otro jardín ha querido el Hijo unigénito del Padre, yo, el Hijo del Hombre, porque por el hombre me he hecho igual suyo tomando la carne, sin la cual no podría redimir las culpas de la carne del hombre. Un jardín que hubiera podido ser poco inferior al celestial, si desde el paraíso terrestre se hubieran desparramado, como dulces abejas desde una colmena, los hijos de Adán, los hijos de Dios, para poblar la tierra de santidad destinada toda al cielo. Pero el enemigo sembró cardos y espinas en el corazón de Adán, y cardos y espinas desde este corazón se derramaron sobre la tierra, no ya jardín, sino selva dura y cruel, en que habita la fiebre y anida la serpiente. Con todo, el amado del Padre, en esta tierra donde impera Satanás, tiene todavía un jardín, el jardín al que va a saciarse de su alimento celeste, amor y pureza, el vergel del que coge las flores que ama, en las cuales no hay mancha de sentido, de avaricia, de soberbia. Estos, Jesús acaricia a todos los niños que puede, pasando su mano sobre la corona de cabecitas atentas, la única caricia que les gusta y les hace sonreír de alegría. Estos son mis lirios. No tuvo Salomón, en su riqueza, vestidura más hermosa que el lirio que perfuma el valle, ni diadema de más hermosura que la que tiene el lirio en su cáliz de perla. Y no obstante, para mi corazón no hay lirio que valga lo que uno de estos, no hay vergel ni jardín de ricos, todo plantado de lirios, que me valga cuanto uno solo de estos puros, inocentes, sinceros, sencillos párvulos. Oh hombres, oh mujeres de Israel, oh vosotros, grandes y humildes por riqueza o por cargo, oíd, vosotros estáis aquí porque queréis conocerme y amarme. Pues bien, debéis saber cuál es la condición primera para ser míos. Mirad que no os digo palabras difíciles, ni os pongo ejemplos aún más difíciles. Os digo, tomad a estos como ejemplo. ¿Quién hay entre vosotros que no tenga en casa en la edad de la niñez a un hijo, a un nieto o sobrino, a un hermano? ¿No es un descanso, un alivio, un motivo de unión entre esposos, entre familiares, entre amigos, uno de estos inocentes, cuya alma es pura como el amanecer sereno, cuya mirada deshace las nubes y crea esperanzas, cuyas caricias secan las lágrimas e infunden fuerza vital? ¿Por qué existe tanto poder en ellos, que son débiles, inermes, ignorantes todavía? Porque tienen en sí a Dios, tienen la fuerza y la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría. Saben amar y creer y querer, vivir en este amor y en esta fe. Sed como ellos,
sencillos, puros, amorosos, sinceros, creyentes. No hay sabio en Israel que sea mayor que el más pequeño de estos, cuya alma es de Dios y de cuya alma es el reino. Benditos del Padre, amados del Hijo del Padre, flores de mi jardín, mi paz esté con vosotros y con quienes os imiten por mi amor. Jesús ha terminado. Escrito el 9 de noviembre de 1944. El publicano Mateo, según esta obra, antes de ser llamado por Jesús para ser su discípulo y apóstol, solía enviar bolsas de dinero semanalmente a los apóstoles para repartir entre los pobres. Sed vírgenes en hacer el bien. Y el acto es virgen cuando no tiene ningún pensamiento de alabanza o de estima o de acicate de soberbia. Jesús dice a los apóstoles: sed sencillos, puros al hacer el bien, también al hacer limosna. Un publicano supo serlo antes de su conversión, ¿y vosotros no lo podréis? Te alabo, Mateo, por la oferta pura, semanal, que tan solo yo y el Padre conocíamos, y te cito como ejemplo. También esto es castidad, amigos. No descubráis el bien que hiciereis de la misma forma que no desvestiríais a una hija vuestra adolescente a los ojos de una multitud. Sed vírgenes en hacer el bien. Y el acto es virgen cuando no tiene ningún pensamiento de alabanza o de estima o de acicate de soberbia. Escrito el 5 de febrero de 1945. Discurso: no fornicarás. ¿Quién de vosotros no ha hincado nunca el diente en ese pan de ceniza y de estiércol que es la satisfacción sexual? Lujuria dentro del matrimonio. Jesús está en pie sobre un montón de tablas que se han colocado como tribuna en el último galerón, y allí, cerca de la puerta, habla con voz potente para que le oigan los que están dentro del galerón, como los que están debajo del cobertizo, e incluso los que están en la era, sobre los que la lluvia está cayendo. Parecen frailes bajo sus mantos oscuros y de lana, en la que el agua no penetra. En el galerón están los más débiles, bajo el cobertizo, las mujeres, en el patio, bajo la lluvia, los fuertes, la mayoría hombres. Pedro va y viene, descalzo y solo con el vestido corto, cubierto con un pedazo de tela, que se ha echado sobre la cabeza, pero no pierde el buen humor, aunque tenga que ir chapoteando en el agua y se esté bañando sin desearlo. Le ayudan Juan, Andrés y Santiago. Llevan con mucho cuidado al otro galerón a unos enfermos, guían a unos ciegos o levantan a algunos tullidos. Jesús espera con paciencia a que todos se acomoden y solo le duele que los 4 discípulos estén empapados como esponjas. Nada. Somos leña dura, no te preocupes. Nos bautizamos otra vez y el que nos bautiza es Dios mismo. Responde Pedro a las observaciones de Jesús. Finalmente, todos están en su lugar y Pedro cree que es tiempo de ponerse ropa seca. Así lo hace, como también los otros 3. Pero cuando ha vuelto a empezar el maestro, ve que se asoma en el rincón del cobertizo el gris manto de la mujer velada, y se dirige a ella sin pensar que para hacerlo tiene que atravesar la era de lado a lado bajo un chaparrón que va a más, y sin pensar en los charcos que salpican hasta la rodilla al chocar tan fuerte en ellos las gotas de agua. La toma del brazo sin quitarle el manto y la arrastra hacia arriba con fuerza, hasta la pared del galerón, resguardada del agua, y luego se queda cerca de ella, como un centinela, sin moverse y sin pestañear. Jesús ha visto. Para ocultar la sonrisa que ha brillado en su rostro, baja la cabeza. Continúa luego hablando. No digáis, vosotros, los que habéis sido constantes en venir a mí, que no hablo con orden y que paso por alto alguno de los 10 mandamientos. Vosotros oís, yo veo. Vosotros escucháis, yo aplico mi palabra a los dolores y a las llagas que veo en vosotros. Soy médico. Un médico va primero a los más enfermos, a los que están más próximos a morir.
y luego va a los menos graves. También yo, hoy os digo, no cometáis impurezas, no volváis la mirada a vuestro alrededor, tratando de descubrir en el rostro de alguien la palabra lujuria. Teneos mutua caridad. ¿Os gustaría que otro la leyese en vuestra cara? No. Pues entonces no tratéis de leerla en los ojos turbados del vecino, en su frente que se pone colorada y se inclina hacia el suelo. Y además, decidme, especialmente vosotros, hombres, ¿quién de vosotros no ha hincado nunca el diente en ese pan de ceniza y de estiércol que es la satisfacción sexual? ¿Es tan solo lujuria la que os arrastra por una hora en los brazos de una prostituta? ¿No es acaso lujuria también el acto sexual con la esposa, manchado al eludir las consecuencias de éste, que queda reducido, por tanto, a una recíproca satisfacción del sentido, a un vicio legalizado? Matrimonio quiere decir procreación, y el acto sexual significa y debe ser fecundación. Sin ello es inmoralidad. Del tálamo no se debe hacer un lupanar, y el lupanar se convierte si se ensucia de libidine y no se consagra con maternidades. La tierra no rechaza la semilla, la acoge y de ella forma planta. La semilla no huye del lugar una vez que se la sembró, sino que enseguida echa raíces y se esfuerza por crecer y dar una espiga. La criatura vegetal, nacida del connubio entre tierra y semilla. El hombre es la semilla, la mujer es la tierra, la espiga es el hijo. Rehusar a echar espigas y desaprovechar la fuerza para el vicio es culpa. Es un acto de prostitución cometido en el lecho nupcial, pero en nada distinto del otro. Es más, agravado por la desobediencia al mandato que dice: sed una sola carne y multiplicaos en los hijos. Por lo tanto, ved, mujeres voluntariamente estériles, esposas según la ley y honestas, no ante los ojos de Dios, sino ante el mundo, como, a pesar de ello, vosotras podéis ser prostitutas y cometer actos impuros, aunque seáis solo de vuestro marido, porque no es la maternidad, sino el placer, lo que frecuentemente buscáis. Y no reflexionáis en que el placer es un veneno que, aspirado por una boca, contagia, produce quemazón, cual fuego que, creyendo consumirse, traspasa, devorador, cada vez más insaciable, los límites del hogar, dejando acre sabor de ceniza bajo la lengua, y asco y náusea, y desprecio de sí mismo y del compañero de placer? Porque cuando la conciencia se despierta, y lo hace entre dos momentos febriles, no puede dejar de nacer este desprecio de sí mismo, rebajados como quedan uno y otro a un nivel incluso inferior al de los animales. Uniones dentro del mismo sexo y con animales, condenadas por el Levítico. Dice Jesús, está escrito, no forniquéis. Muchas de las acciones carnales del hombre son fornicación. No hablo ni siquiera de las uniones inconcebibles, cual pesadilla que el Levítico condena con estas palabras. Hombre, no te acostarás con otro hombre como si fuese mujer, y también no te unirás con ninguna bestia para no contaminarte con ella. Y así hará a la mujer, y no se unirá a ninguna bestia, porque es infamia. La fornicación por vicio o por dinero, prostitución. Dice Jesús, bien, después de haber hablado brevemente del deber de los esposos en el matrimonio, el cual deja de ser santo cuando, por malicia, viene a ser infecundo, quiero hablaros de la fornicación en sentido propio entre hombre y mujer, por recíproco vicio o por obtener dinero o regalos. El cuerpo humano es un magnífico templo que contiene un altar. Sobre el altar debe estar Dios, pero Dios no está donde hay corrupción. Por esto, el cuerpo del impuro tiene el altar consagrado, pero sin Dios, como quien se revuelca, ebrio, en el lodo y en el vómito de la propia ebriedad. El hombre, en la bestialidad de la fornicación, se rebaja a sí mismo
viniendo a ser menos que un gusano o que el animal más inmundo. Y decidme, si entre vosotros hay alguien que se ha depravado a sí mismo hasta el punto de comerciar con su cuerpo como se comercia con trigo o animales, ¿qué bien os ha reportado? Tomad en la mano vuestro propio corazón, observadlo, interrogadle, escuchadlo, y luego decidme, respondedme, tan dulce era ese fruto, que compensara este dolor de un corazón que nació puro, obligado por vosotros a vivir en un cuerpo impuro, a latir para dar vida y calor a la lujuria, e irse consumiendo en el vicio? Decidme, ¿sois tan depravadas que no lloráis en secreto al oír una voz de niño que grita «mamá» y pensando en vuestra madre? ¿O mujeres de placer, que habéis huido de casa u os han echado de casa para que el fruto prohibido no destruyese con su vaho a los otros hermanos, pensando en vuestra madre que tal vez murió de dolor porque se dijo «di a luz a un oprobio»? Pero es que no sentís que se os cae la cara de vergüenza cuando veis a un anciano respetable en sus canas, al pensar que sobre las de vuestro padre habéis arrojado el deshonor, como fango tomado a manos llenas, y junto con el deshonor la irrisión de su tierra natal? Pero es que no sentís que las entrañas se os revuelven de doliente añoranza al ver la felicidad de una esposa o la inocencia de una virgen, teniendo que decir «yo a todo esto he renunciado y jamás lo podré tener». Pero es que no sentís como si la vergüenza os arrancara la piel de la cara al ver la mirada ávida o llena de desprecio de los hombres. Pero es que no sentís vuestra miseria cuando tenéis sed de un beso de niño y ya no os atrevéis a decir «dámelo», porque habéis matado vidas en su comienzo, vidas que habéis rechazado como peso fastidioso e inútil estorbo. Vidas arrancadas del mismo árbol que las había concebido, arrojadas para estiércol, vidas que ahora os gritan, asesinas. Pero es que no tenéis miedo, sobre todo, al juez que os ha creado y os espera para preguntaros, ¿qué hiciste de ti misma? ¿Para esto acaso te di la vida? Pululante nido de gusanos, ¿cómo te atreves a estar en mi presencia? Tuviste todo de lo que para ti era Dios, el placer. Vete al lugar de maldición que no tiene fin. ¿Quién llora? ¿Nadie? ¿Decís nadie? Y sin embargo, mi alma sale al encuentro de otra alma que llora. ¿Por qué sale a su encuentro? ¿Para lanzarle el anatema por ser prostituta? No, porque me da compasión su alma. Su cuerpo sucio, sudando en lujuriosa fatiga, me repugna. Pero su alma, oh, Padre, Padre. También por esta alma tomé carne y dejé el cielo para ser su redentor y de tantas almas hermanas suyas. ¿Por qué no dejo de recoger esa oveja extraviada y traerla al redil, limpiarla, juntarla con las demás, darle de comer y amarla con un amor sin igual, tan diferente de los que tuvieron hasta ahora para ella nombre de amor y no eran sino odio? Amor mío tan compasivo, completo y cariñoso, que ella ya no llore por el tiempo pasado o lo haga solo para decir «muchos días he perdido lejos de ti, belleza eterna. ¿Quién me devolverá el tiempo perdido? ¿Cómo gustar en el poco tiempo que me queda? ¿Cuánto habría gustado si hubiese sido siempre pura? A pesar de ello, no llores, alma mía, a quien toda la libidine del mundo pisoteó. Escucha. Eres un trapo sucio, pero puedes volver a ser una flor. Eres una paja suelta por el suelo, pero puedes convertirte en un jardincito. Eres un animal inmundo, pero puedes hacerte ángel. Un día lo fuiste. Danzabas en los prados floridos, rosa entre las rosas, fresca cual ellas, respirando virginidad. Cantabas serena tus canciones de niña, y luego corrías hacia donde estaba tu madre, tu padre, y les decías, «sois mis amores», y el custodio invisible que cada hombre tiene a su lado sonreía con tu alma blanca. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué te has arrancado tus alas de pequeña inocente? ¿Por qué has pisoteado un corazón de padre y un corazón de madre para ir tras de corazones inciertos? ¿Por qué ha doblado tu voz pura a mentirosas frases de pasión?
porque has quebrantado el tallo de la rosa y te violaste a ti misma. Arrepiéntete, hija de Dios. El arrepentimiento renueva, el arrepentimiento purifica, el arrepentimiento sublima. No te puede perdonar el hombre, ni siquiera tu Padre, pero Dios puede, porque la bondad de Dios no tiene parangón con la bondad humana, y su misericordia es infinitamente más grande que la miseria humana. Hónrate a ti misma, haciendo que tu alma, con una vida honesta, se haga digna de honra. Justifícate ante Dios, no volviendo a pecar más contra tu alma. Toma un nombre nuevo ante Dios, es el que vale. ¿Eres vicio? Conviértete en honestidad, en sacrificio, en mártir por tu arrepentimiento. Bien supiste martirizar tu corazón para hacer gozar a la carne. Sabe ahora martirizar la carne para dar a tu corazón una paz eterna. Puedes irte, podéis iros todos, cada uno con su peso y con su pensamiento, y meditad. Dios espera a todos y no rechaza a nadie de los que se arrepienten. Os dé el Señor su luz para conocer vuestra alma. Idos. Escrito el 4 de marzo de 1945. Discurso en Aguas Claras. No desearás la mujer de tu prójimo. Un joven adúltero, contagiado de lepra, obtiene curación de Jesús, movido por las lágrimas de una madre y bajo juramento del adúltero de no más pecar. Jesús se abre paso entre tanta gente que parece un pueblo pequeño que le llama desde todas partes. Uno le muestra sus heridas, otro le enumera sus desgracias, un tercero se limita a decir: «Ten piedad de mí». Hay también quien le presenta su pequeñuelo para que le bendiga. El día sereno y sin viento ha traído mucha gente. Jesús ha llegado casi a su puesto cuando del sendero que lleva al río llega un lamento: «Hijo de David, piedad para este infeliz». Jesús se vuelve en esa dirección, como también la gente y los discípulos, pero unos tupidos matorrales de bojes esconde al que ha hecho la súplica. Dice Jesús: «¿Quién eres? Sal afuera». El hombre grita: «No puedo, estoy contaminado. Debo ir donde el sacerdote para que sea yo borrado del mundo. He pecado y la lepra me ha brotado en el cuerpo. Espero en ti». La multitud se altera. Un leproso, anatema, lapidémoslo». Jesús hace un gesto que impone silencio y hace que nadie se mueva. Es uno que no está más contaminado que quien está en pecado. A los ojos de Dios, es mucho más inmundo el pecador impenitente que el leproso arrepentido. Quien es capaz de creer, venga conmigo. Además de los discípulos, algunos curiosos siguen a Jesús. Los demás alargan sus cuellos, pero se quedan donde están. Jesús va hasta más allá de la casa y del sendero, hacia los matorrales de bojes. Luego se detiene y ordena: «Déjate ver». Sale fuera un muchacho todavía casi adolescente, de cara hermosa en la que despuntan bigote y barba tenues, con una mirada aún llena de vida. Tiene los ojos enrojecidos por el llanto. Un gran grito de entre un grupo de mujeres enteramente tapadas ya lloraban en el patio de la casa al pasar Jesús, y su llanto había aumentado cuando la multitud las había amenazado. Le saluda: «Hijo mío», y la mujer cae sin fuerza en los brazos de otra que no sé si es pariente o amiga. Jesús, solo, sigue avanzando hacia el infeliz. «Eres muy joven, ¿cómo es que estás leproso?». El joven baja los ojos, enrojece, balbucea y no se atreve a más. Jesús repite la pregunta. El joven dice algo más claro, pero no logro captar sus palabras. «Mi padre, fui y pecamos, no solo yo». Dice Jesús: «Allí está tu madre, que está esperando con lágrimas. En el cielo está Dios, que sabe lo sucedido. Aquí estoy yo, que también lo sé. Pero necesito tu humillación para tener piedad. Habla». La madre suplica: «Habla, hijo, ten piedad de las entrañas que te llevaron». Y gime arrastrándose hasta Jesús y de rodillas.
Inconscientemente ha cogido la orla del vestido de Jesús con una mano y extiende la otra hacia su hijo, y al hacerlo enseña una pobre cara bañada de lágrimas. Jesús le pone la mano sobre la cabeza y vuelve a decir: «Habla». El joven dice: «Soy el primogénito y ayudo a mi padre en los negocios. Él me mandaba a Jericó muchas veces para hablar con sus clientes, y uno tenía una esposa bella y joven. Me gustó. Fui más allá de donde debía. Le gusté. Nos deseamos y pecamos en ausencia del marido. No sé cómo sucedió, porque ella estaba sana. Sí, no solo yo estaba sano y la quise. También ella estaba sana y me quiso. No sé si además de a mí, amó antes a otros y se había contagiado. Sí sé que muy pronto ella se marchitó y ahora está en los sepulcros, muriendo en vida. Y yo, mamá, tú lo has visto, es poca cosa, pero dicen que es lepra, y moriré de lepra. ¿Cuándo? Se acabó la vida, la casa, y tú, mamá, oh mamá, te veo y no puedo besarte. Hoy vienen a descoserme los vestidos y a arrojarme de mi casa, del pueblo. Es peor que si hubiera muerto. Ni siquiera tendré el llanto de mi madre sobre mi cadáver. El joven llora. La madre está tan estremecida por los llantos que parece una planta zarandeada por el vendaval. La gente hace diversos comentarios. Jesús está triste. Habla. ¿Y cuando pecabas no pensabas en tu madre? ¿Eras tan necio que no te acordabas que tenías una madre en la tierra y un Dios en el cielo? Y si no hubiese aparecido la lepra, ¿habrías caído en la cuenta de que ofendías a Dios y al prójimo? ¿Qué hiciste de tu alma? ¿Qué de tu juventud? El joven dice: fui tentado. Dice Jesús: ¿eres acaso un niño para no saber que aquel fruto era maldito? Merecías morir sin piedad. El joven dice: oh, piedad, solo puedes. Dice Jesús: no yo, Dios, y si juras aquí no pecar más. El joven dice: lo juro, sálvame, Señor. Me quedan pocas horas para oír la sentencia. Mamá, ayúdame con tus lágrimas. Oh, madre mía. La mujer no tiene ya ni voz. Se abraza fuertemente a las piernas de Jesús. Levanta su cara con los ojos agrandados por el dolor. Una cara en que está pintada la tragedia de alguien que se ahoga y que sabe que es el último sostén que le mantiene y puede salvarlo. Jesús la mira. Compasivo le sonríe. Levántate, madre. Tu hijo está curado. Pero por ti, no por él. La mujer todavía no cree. Le parece que así, a distancia, no puede haber sido curado y hace señales, entre sus continuos sollozos, de que no. Dice Jesús: hombre, quítate la túnica del pecho. Ahí tenías la mancha, para que tu madre se consuele. El joven se quita el vestido y queda desnudo a los ojos de todos. No tiene más que una piel perfecta y lisa de un joven robusto. Dice Jesús: mira, madre, y se inclina a levantarla del suelo. Este movimiento sirve también para contenerla cuando su amor de madre y el hecho de ver el milagro la hubiese lanzado contra su hijo sin esperar a que estuviese purificado. Sintiéndose imposibilitada para ir a donde su amor materno la impulsa, se abandona sobre el pecho de Jesús, a quien besa en un verdadero delirio de alegría. Llora, ríe, besa, bendice, y Jesús compasivo la acaricia. Luego dice al joven: ve al sacerdote y acuérdate que Dios te ha sanado por causa de tu madre y para que seas justo en el porvenir. Vete. El joven se va después de haber alabado al Señor. A distancia le siguen su madre y las mujeres que la habían acompañado. La multitud prorrumpe en gritos de hosana. No desearás la esposa del prójimo, se une con no cometerás adulterio. Jesús regresa a su lugar y dice: también él había olvidado que existe Dios, que quiere honestidad en las costumbres. Había olvidado que está prohibido hacerse dioses que no son Dios. Había olvidado santificar el sábado como he enseñado.
Había olvidado el respeto amoroso hacia su madre. Había olvidado que no se debe fornicar, ni robar, ni ser falso, ni desear la esposa del prójimo, ni matarse uno a sí mismo y a la propia alma, ni cometer adulterio. Todo había olvidado. Ved cómo fue castigado. No desearás la esposa del prójimo, se une con no cometerás adulterio, porque el deseo precede siempre a la acción. El hombre es demasiado débil como para poder desear sin llegar después a consumar su deseo. Y lo que es del todo triste es que el hombre no sepa hacer lo mismo respecto a los deseos justos. Se desea el mal y luego se cumple. Se desea el bien para luego detenerse, aunque no se retroceda. Lo que dije a él, os lo digo a todos vosotros, porque el pecado de deseo está tan difundido como las malas hierbas, que por sí solas se propagan. ¿Sois niños para no saber que esa tentación es venenosa y que hay que huir de ella? Fui tentado, la vieja excusa. Pues bien, así como es un viejo ejemplo, también debería el hombre acordarse de sus consecuencias y debería saber decir, no, nuestra historia no carece de ejemplos de castos que permanecieron tales. No obstante, las seducciones del sexo opuesto y las amenazas de hombres crueles. ¿Es la tentación un mal? No lo es. Es la obra del maligno, y se cambia en gloria para quien la vence. El marido que va a otros amores es un asesino de su mujer, de sus hijos, de sí mismo. El que entra a la casa de otro para cometer adulterio es un ladrón, y de los más viles. Se parece al cuco, se aprovecha del nido de los demás, sin aportar nada. El que traiciona la buena fe del amigo es un falsario, porque muestra una amistad que realmente no tiene. El que obre así, se deshonra a sí mismo y a sus padres. ¿Podrá tener de este modo a Dios consigo? Hice un milagro por esa pobre madre, pero me da tanto asco la lujuria que me siento nauseado. Vosotros gritasteis por miedo y asco de la lepra. Yo, con mi alma, he gritado a causa del asco por la lujuria. Todas las miserias me rodean, y para todas soy el Salvador, pero prefiero tocar un muerto a un justo que esté ya descompuesto en su carne que fue honesta, mas en paz ya su espíritu, antes que acercarme al que huele a lujuria. Soy el Salvador, pero soy inocente. Que lo recuerden todos los que vienen a mí o hablan de mí, proyectando en mi personalidad lo que en ellos fermenta. Comprendo que vosotros querríais de mí algo distinto, pero no puedo. La ruina de una juventud, apenas formada y destruida por la libidine, me ha turbado más que si hubiese tocado la muerte. Vayamos a los enfermos, no pudiendo, por la náusea que me ahoga, ser la palabra. Seré la salud de quien en mí espera. La paz sea con vosotros. De hecho, Jesús está pálido, y su rostro denota dolor. No vuelve a sonreír sino cuando se inclina sobre los niños enfermos y sobre los enfermos en camillas. Entonces vuelve a ser él, sobre todo cuando, al introducir su dedo en la boca de un mudo de unos 10 años de edad, le hace decir Jesús y luego mamá. La gente se marcha muy lentamente. Escrito el 12 de marzo de 1945. Jesús está hablando a la gente congregada en Aguas Claras. Nuestro cuerpo lo ha creado Dios para que sea templo del alma, que es templo de Dios. Por esto debe ser conservado honesto. De otro modo, al alma se le quita la amistad con Dios y la vida eterna. Lo que solamente tiene valor es la vida que se vivió según la ley. Dice Jesús, ¿hay criatura más alegre que el pajarito? ¿Y qué es su inteligencia con respecto a la humana? Como un trozo de sílice comparado con un monte. Y a pesar de ello, os enseña. En verdad os digo que posee la alegría del pajarito quien vive sin deseo impuro. Este pone su confianza en Dios y le siente como a padre. Sonríe cuando nace el día y cuando cae la noche, porque sabe que el sol es su amigo y la noche su protectora. Sin rencor, mira a los hombres.
y no teme sus venganzas porque no les hace mal de ningún modo. No teme ni por su salud ni por su sueño, porque sabe que una vida honrada mantiene lejos las enfermedades y proporciona un dulce descanso. En fin, no teme a la muerte, porque sabe que, al haber obrado bien, no puede recibir otra cosa que la sonrisa de Dios. También los reyes mueren, lo mismo el rico que el pobre. No es el cetro lo que aleja la muerte, ni es el dinero el que compra la inmortalidad. Delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, son cosas irrisorias las coronas y el dinero. Lo que solamente tiene valor es la vida que se vivió según la ley. Herodes Antipas, ¿de qué pecado es culpable? ¿De hurto o de adulterio? ¿Y qué pecado comete una mujer que se prostituye? Jesús oye un murmullo y dice, ¿qué cosas están diciendo aquellos hombres allá en el fondo? No tengáis miedo de hablar. Ellos dicen, decíamos, Herodes Antipas, ¿de qué pecado es culpable? ¿De hurto o de adulterio? Dice Jesús, yo quisiera que no miraseis a los demás, sino a vuestros corazones. Pero os respondo que Antipas es culpable de idolatría, porque adora a la carne más que a Dios. Es culpable de adulterio, de hurto, de deseos ilícitos y pronto de homicidio. Ellos dicen, ¿le salvarás? ¿Tú que eres Salvador? Dice Jesús, yo salvaré a los que se arrepientan y vuelvan a Dios. Los impenitentes no tendrán redención. Ellos dicen, dijiste que es ladrón, pero ¿qué cosa ha robado? Dice Jesús, la mujer de su hermano. El robo no solo es de dinero, robo es también quitar la honra a un hombre, la virginidad a una joven, la mujer a su marido, como igualmente lo es el quitarle un buey o frutos de árboles al vecino, y el hurto, empeorado por la libidine o por falso testimonio, se agrava con el adulterio o con la fornicación o con la mentira. Ellos preguntan, ¿y qué pecado comete una mujer que se prostituye? Jesús responde, si está casada, de adulterio y de robo respecto al marido, si es núbil, de impureza y de robo respecto a sí misma. Ellos preguntan, ¿robo a sí misma? Pero si ella da algo que es suyo. Dice Jesús, no, nuestro cuerpo lo ha creado Dios para que sea templo del alma, que es templo de Dios. Por esto debe ser conservado honesto. De otro modo, al alma se le quita la amistad con Dios y la vida eterna. Ellos preguntan, ¿entonces una prostituta ya no puede pertenecer sino a Satanás? Dice Jesús, todo pecado es prostitución con Satanás. El pecador, como la prostituta, se entrega a Satanás por amores ilícitos, esperando sucias ganancias de ello. Grandísimo es el pecado de prostitución, pues hace a quien lo comete semejante a un animal inmundo. Pero creedme, no es menor cualquier otro pecado mortal. ¿Qué diré de la idolatría? ¿Qué del homicidio? Quien más se arrepiente, más será perdonado, porque el arrepentimiento es una forma de amor activo. Dice Jesús, y no obstante, perdonó Dios a los israelitas después que hicieron el becerro de oro. Perdonó a David después de su pecado, que era doble. Dios perdona a quien se arrepiente. Que el arrepentimiento esté en proporción al número y a la magnitud de las culpas, y yo os digo que a quien más se arrepiente, más le será perdonado, porque el arrepentimiento es una forma de amor activo. Quien se arrepiente, le dice a Dios con su arrepentimiento, no puedo soportar tu enojo, porque te amo y quiero que me ames. Y Dios ama a quien le ama, por lo cual os digo, cuanto más ama uno, más es amado. A quien ama totalmente con todo su corazón, todo se le perdona. Esta es la verdad. Podéis iros. Escrito el 15 de marzo de 1945.